hemos recibido varias preguntas. Vamos a comenzar con una, Vittorio, que algunos clientes nos preguntan y hacen un símil con Venezuela. ¿Tú crees que Chile se pueda convertir en algo similar a Venezuela? Y muy ligado a esto también, algo tú comentaste en la última parte de la presentación, si es que tú recomiendas llevar parte de los ahorros fuera de Chile. O sea, primero, yo veo muy poco probable que lleguemos a una situación como la de Venezuela, muy poco probable. Nosotros tenemos instituciones que han mostrado, aquí lo que tenemos frustración de la clase media porque se detuvo el progreso. Y el aparato político fue incapaz de negociar, seguir removiendo impedimentos. Si uno ve estadísticas de que empezar una empresa toma mucho tiempo. En Chile nos faltó identificar esos problemas que frenaban el crecimiento, que la Comisión Nacional de Productividad, un ente muy respetado, ha hecho muchos estudios pedidos por la presidenta Bachelet, pedido por el presidente Piñera, y los estudios señalaban que el marco regulatorio era una mochila para desarrollar negocio y para crecer en Chile. Identificó, los trabajos lo hicieron académicos de todas las persuasiones políticas, no digamos de uno de acá o del otro allá, académicos, más que todo prestigiados. Pero de eso nada se ha escuchado. Entonces yo creo que Chile, el problema era otro. Y Chile tiene instituciones que todavía funcionan, tiene un banco central autónomo que ha funcionado, incluso lo que veo en los diarios, veo que hay poco cuestionamiento a eso. Tenemos una institucionalidad tremenda. O sea, la sociedad venezolana era tremendamente corrupta, tanto el sector privado como el sector público, porque usaron mal los beneficios del petróleo, lo repartieron para todos lados, a diestra y siniestra, pero en vez de repartirlo muchas veces quedó en los bolsillos de ellos. O sea, esto es muy distinto que Venezuela. Yo trabajé en Venezuela también como asesor y no hay duda que es muy distinto que Venezuela. Entonces no nos pasemos rollo. Lo que sí vamos a tener menos crecimiento por un tiempo y espero que salgamos de esto, porque la más frustrada va a ser la clase media, si no salimos de esto, porque está ya frustrada con el bajo crecimiento. Así que para mí Venezuela no es, a ese carro no me cambio. Diversificación de portafolio siempre se hace y ahora hay que hacer un poco más, nada más. Pero no digo que sacar estos, arrancar afuera, pero hay que tener un poquito más los huevos repartidos. Cuando hay riesgo hay que tener repartir un poco mejor los huevos. Perfecto, gracias, Vittorio. Y respecto de algunos temas que probablemente van a estar en la nueva Constitución relacionados a propiedad privada y fondos previsionales, ¿cuán probable ves tú que haya alguna expropiación de los fondos previsionales? Primero, lo más probable que hay convenios internacionales, principios aceptado por todos, que tienen el respeto a la propiedad privada, y en el mundo no hay otro modelo más exitoso del que tiene propiedad privada. Lo que tiene va a haber no hay duda por toda la discusión que veo que va a haber algunas limitaciones a la propiedad privada, pero no veo yo un cambio drástico. Expropiación de fondos previsionales lo veo poco probable. Lo que sí yo veo muy probable es que vamos a tener un rol mucho más importante del Estado en la seguridad social, y eso va a ser, yo creo una AFP estatal debe estar en la agenda con una probabilidad alta, pero ahí lo clave va a ser que tenga las mismas reglas que el resto, pero que va a haber más injerencia del Estado ahí, que va a haber más injerencia del Estado en el sector salud, de eso viene, tal vez en educación también va a haber más injerencia del Estado, pero yo no veo expropiación porque los fondos ya la gente se dio cuenta que era de ellos. O sea, hicieron un experimento de los retiros, y en los experimentos de los retiros mucha gente decía estos fondos no están, se los han llevado, los tienen, entonces, bueno, hubo que sacarlo y ahí le pagaron el cheque y se lo pagaron a los pocos días. Cuando el Estado decide dar un subsidio, se demoran un mes para llegar con el subsidio porque no tienen la capacidad. La AFP lo hicieron en días. Entonces, claramente, yo creo que me cuesta pensar porque se hizo un test. Sin este test hubiera sido más probable, pero con este test que se hizo, la gente se es mi plata. Y en todas las encuestas muestra que la gente se es mi plata. Entonces yo creo que sí va a haber un rol más importante del Estado, va a haber pensiones mínimas garantizadas, pero con recursos estatales, y una AFP estatal. Eso lo veo muy probable. Perfecto. Vittorio, tú has comentado de que, bueno, estás viendo un tamaño del Estado más grande, también comentaste algo de menor crecimiento y con los impactos en la clase media. ¿Ves algún otro impacto después de este proceso? Por ejemplo, ¿ves algo por el lado de impuestos?
Ni una duda. O sea, si vamos a tener un Estado más grande, vamos a tener también que recaudar más para poder resolver esos problemas sociales. Pero si tratamos de hacerlo solamente con impuestos, lo ha subido varias veces Brasil, lo ha subido varias veces Argentina, y como te digo, Argentina tiene niveles de impuestos mucho más altos que nosotros, pero tiene la economía ahorcada, y como dejó de crecer, tiene menos recursos para resolver esos problemas de bienes públicos. Entonces yo creo que más impuestos va a haber, espero que eso se estudie con cuidado, porque en estas cosas, igual que en medicina, hay especialistas, pues especialistas que saben cómo tratar las pandemias, que saben qué remedio dar cuando uno tiene un problema al corazón. Esto no se hace en una encuesta, esto se hace con especialistas. Entonces yo creo que estudiar esto, hay que estudiarlo. Yo era parte de una comisión que fue para ver dónde había espacio y se justificaban muchas las exenciones, hicimos propuestas donde creíamos que se podían levantar. La segunda parte de esa comisión era estudiar era una comisión muy transversal, y la segunda parte de esa comisión era estudiar dónde habían oportunidades para mejorar el sistema tributario y recaudar más. No alcanzamos a hacer esa parte, pero eso va a tener que convocarse y va a tener que haber propuestas. Pero yo creo que van a subir los impuestos, si van a subir 3 puntos del PIB en los próximos 2, 3 años, es un hecho. Pero lo importante es que se haga bien, o sea, que se haga. Cuando veo propuestas yo de, por ejemplo, bajar el IVA a ciertos bienes, eso es la peor política pública. O sea, eso no hay ni un economista bien formado que pueda recomendar eso. O sea, eso, en los países que se ha hecho eso, se abusa el sistema. O sea, ya tenemos un sistema que funciona bien. Si queremos ayudar a los grupos de más abajo, ayudémoslos de forma directa, pero no bajando el IVA, que rompe un sistema que ha funcionado bien, y en paralelo quieren recaudar más impuestos. Entonces, lo que sí pueden hacer es devolverle recursos a los más pobres en forma focalizada, pero no en forma generalizada. O sea, en países que han hecho con IVA más bajo, todo el mundo se disfraza del sector que tiene el IVA más bajo. Entonces, si el IVA es más bajo para los libros, la gente lo que hace, todo el mundo se pone una librería en la cual tiene al lado un restaurante, tiene un hotel, tiene todo, pero todo con la boleta de librería, entonces paga un IVA más bajo. Eso pasa en la realidad. Hay especialistas en esto en el mundo que lo han estudiado y dicen, por favor, no diferencie el IVA. Si usted quiere, porque si diferencia el IVA, la gente se disfraza. Si usted diferencia impuestos entre empresas de menor y mayor tamaño, todos se disfrazan de menor tamaño. Si usted diferencia impuestos entre renta presunta y el resto, todos se disfrazan de renta presunta. Eso pasa, son los incentivos. La gente responde a incentivos. No echemos a perder más el sistema tributario en el momento de que queremos recaudar más. O sea, no hagamos el trabajo al revés. Muchas gracias. Y Vittorio, respecto de la situación del fisco chileno y también del Banco Central. Por un lado, todas las ayudas fiscales que se han comprometido después del estallido social, obviamente han impactado en el nivel de deuda de Chile, en los fondos soberanos. ¿Cómo queda hoy día el fisco chileno después de todas esas ayudas fiscales para enfrentar un desafío donde probablemente va a haber un poquito más de populismo, más de demandas sociales? Eso por el lado del fisco. Y por el lado del Banco Central, que ha sido un actor muy relevante para, por ejemplo, los retiros de los 10%. ¿Qué espacio tiene el Banco Central para hacer frente, por ejemplo, y ayudar al mercado de capitales chileno frente a un posible cuarto retiro del 10%? O sea, primero, en la parte fiscal, gracias a la fortaleza que construimos en los últimos 30 años, especialmente institucionalizada en la guerra fiscal, en la regla fiscal, eso nos permitió en forma importante tener capacidad de enfrentar shock inesperado, como lo enfrentamos la gran crisis financiera el 2009, con una suspensión temporal de la regla fiscal para apoyar con los recursos, con la capacidad de endeudamiento que teníamos en el sector público, y ahora en forma importante. Es una tremenda fortaleza. Lo hemos usado esta vez, claro. Esta pandemia fue mucho peor de lo que se pensaba, pero Chile todavía tiene, lo que molesta acá es la dinámica, lo que preocupa es la dinámica, hacia dónde va esto. Lo que le preocupa a las agencias de riesgo y a cualquiera que ve la solvencia chilena, le preocupa hasta antes del domingo pasado. Lo que le preocupa fundamentalmente el hecho de que en estos compromisos que se usaron ahora con justa razón, se había
se había deteriorado esto en el margen y le preocupaba mucho más todavía la caída de crecimiento, porque al final es la deuda con respecto al tamaño del patrimonio del país, y el patrimonio del país está relacionado con la capacidad de generar productos, el PIB, es deuda PIB, entonces preocupaba eso. Pero todavía tenemos una deuda a PIB manejable, o sea, la chilena es 34, 35, el PIB, bueno, los países emergentes tienen una deuda a PIB del 80, o sea, Chile tiene espacio, otros 10 puntos más, no hagámoslo los países emergentes, pero cuando vienen shock, muchos lo han pasado muy mal ahora porque no tienen capacidad, con una deuda de 80 nadie le presta un peso, o el costo es muy alto. Entonces lo que nos conviene es ser cuidadosos, no exagerar de esto. En eso hizo un muy buen trabajo el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene un Consejo Fiscal transversal, ellos hicieron recomendaciones de cómo proteger la solvencia fiscal de mediano plazo. El informe salió hace poco con la asesoría del Fondo Monetario y también de la OCDE, salió hace 2 meses. Entonces yo creo de que en la parte fiscal teníamos espacio, la debilidad hacia adelante viene principalmente porque vemos bajo crecimiento. El Banco Central ha hecho la pega y el Banco Central frente a cada una de estas cosas ha inventado formas, pero ya le quedan cada vez menos instrumentos. Entonces, cada retiro adicional es más difícil. Y no solo eso, cada retiro adicional debilita más el mercado de capitales. O sea, señores, el mercado de capitales de largo plazo está perdiendo recursos que se le sacaron. La gente dice volvieron al sistema financiero, pero volvieron con colocación, con depósitos de corto plazo. Un banco tendría que ser loco para usar eso para financiar largo plazo. El largo plazo se financia con financiamiento de largo plazo, que eso venía de los fondos de pensiones y venía de las compañías de seguro. Eso se ha debilitado. El Banco Central la próxima va a hacer algo nuevo, pero cada vez va a ser menos efectivo en neutralizar sus efectos, pero no le quedan instrumentos. O sea, yo creo que le quedan mucho menos instrumentos. Entonces, esto no es automático. No es automático que el Banco Central inventa cosas, ¿no? El Banco Central, siguiendo su mandato constitucional de estabilidad de precios y el buen funcionamiento del sistema financiero, entonces lo que va a hacer es que tiene cada vez más reducido su espacio para acomodar estos shocks.